Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. En primer lugar, bueno, consultarte, tú planteabas, digamos, que este presupuesto tenía un dilema, ¿no? O se planteaba un dilema presupuestal. Esto es lo que sostuviste en varios medios días atrás. ¿En qué consiste este dilema y cuál te parece que es la decisión que el gobierno tendría que tomar frente a este dilema? Sí, si uno mira los presupuestos de los últimos 10 años, la característica del presupuesto ha sido que el gasto público en relación al producto ha aumentado, digamos, ¿no? O sea, ha habido una mayor disposición a gastar en estos últimos 2 periodos. Y dentro del gasto público, el gasto social ha sido el que más ha empujado. Básicamente, los que más han crecido han sido salud en primer lugar y educación en segundo lugar. En este periodo, lo que se propone un presupuesto en el que el gasto público no aumenta en relación al producto. Incluso, de acuerdo al mensaje presupuestal, en el último año desciende respecto al producto. El porcentaje, no el gasto, ¿no? Entonces, cuando uno analiza eso, dice, bueno, el gobierno, a partir de su campaña electoral y demás, planteó 4 o 5 compromisos presupuestales. El 6% del PBI para la educación, el 1% del PBI para investigación en ciencia y tecnología, lo que nosotros llamamos el fonasamiento de ACE, o sea, de que ACE mejorara su presupuesto para que tuviera el mismo nivel presupuestal que el sistema mutual. En cuarto lugar, el sistema de cuidados, y en quinto lugar, la erradicación de la pobreza. Estamos hablando de compromisos en política social. Después había compromisos en infraestructura y demás, pero entonces, esos compromisos sociales, cuando uno los cuantificaba, tomando como base lo que va a ser el producto dentro de 5 años, daba un aumento del gasto del orden de los 3.500 millones de dólares. Lo que el gobierno propuso, que fue mantener el déficit fiscal un punto más bajo y no aumentar la relación gasto-producto, permitía recaudar 1.500. Por lo tanto, si no se hiciera nada, digamos, o no se cumplen los compromisos programáticos al final del quinquenio, porque no alcanzarían el dinero, o se buscan nuevos recursos, ya sea por el uso de las reservas para inversiones, o por nuevos tributos, o por, más que nuevos tributos, lo que la central sindical está proponiendo es aumentar las tasas de algunos tributos existentes, ¿no? En ningún momento plantea nuevos impuestos, además no hay mucho para innovar, ¿no? Lo que propone es que algunos impuestos, que sobre todo afectan las rentas del capital o las rentas del trabajo, pero de muy altos ingresos, incrementen. Entonces, el dilema es eso, es decir, o se cumplen los compromisos programáticos o se modifican los ingresos. El gobierno entendió que había este dilema, a tal punto lo entendió, que envía un proyecto por 2 años pensando en discutir el cumplimiento de los compromisos programáticos en los últimos 3, digamos, ¿no? Entonces, pero ahí viene la segunda parte del dilema, es decir, bueno, muy bien, nosotros aceptamos llevar a 2/5 la propuesta, digamos, de los compromisos programáticos, o sea, poner todo como si fuera en el presupuesto enviado el cumplimiento de 2/5 partes de lo que debían cumplir, ¿no? Para poder comparar lo comparable, porque si comparamos una propuesta al final del quinquenio con una propuesta a 2 años, está mal, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos el gasto, si el gasto en educación hoy es el 4,5 y hay que llegar al 6, falta 1,5. Ese 1,5 dividido 5 años da 0,3 por año. O sea que en 2 años debería aumentar un 0,6. Pasar de 4,5 a 5,1. Sin embargo, pasa a 4,7. O sea que efectivamente hay, digamos, otra vez un desfasaje, aún 2/5, digamos, ¿no? Haciendo 2/5 partes del proyecto. Eso pasa igual en salud, no pasa en el sistema de cuidados, en donde efectivamente las partidas para los 2 primeros años son la 2/5 parte de lo que debería gastarse, pero sí pasa en educación, sí pasa en salud, y sí pasa en el aumento salarial de los trabajadores públicos. Daniel, y por fuera de esta propuesta de presupuesto, ¿vos ves voluntad política de llegar a ese guarismo? Bueno, yo ahí no puedo dar una opinión, porque uno podría pensar que lo de los 2 años
es en una visión positiva, digamos, ¿no? De que se espera que en los 3 años finales mejore la situación, que en los 3 años finales haya algún cambio, digamos, en algunas variables macroeconómicas que permitan incrementar el gasto. Esa es una opción. O sea, el ritmo de crecimiento de los 2 primeros años no parece aventurar, digamos, esta posición, pero es una posición que existe. La otra es decir, bueno, a mitad de periodo habrá que redefinir las metas y decir, no llegamos y redefinamos las metas. Este es el dilema que va a haber ahora, ya no ahora, sino en la rendición de cuentas del 2017, ¿no? Cuando se discuta el tercer año. Yo no descarto ninguna de las dos, o sea, yo no podría decir que, porque la expresión de que se quiere fonacear ACE, crear el sistema de cuidados, erradicar la pobreza extrema y la pobreza, estructural, porque la extrema está erradicada, estructural, y llegar al 6% está dicho. Entonces, lo que nosotros visualizamos es que en principio, con este esquema de estos 2 años, uno se acerca más a no llegar que a llegar, pero puede haber un cambio de ritmo que haga que se llegue, ¿no? Bien, no, Daniel, respecto a la posición del gobierno, ¿no? En torno al presupuesto que envió al Parlamento desde el gobierno, muchas veces se indicó que varias de las medidas que se tomaron en este proyecto de ley en realidad tienen que ver con la situación actual que vive la región, ¿verdad? Que vive Sudamérica, que en realidad es como, de desaceleración económica en varios países del continente. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué lectura haces en realidad de la coyuntura regional que vivimos en este momento en materia económica? Y si te parece que que la posición del gobierno es coherente respecto a esta coyuntura que se está viviendo. Bueno, a ver, lo primero es lo primero. El gobierno envía sus propias proyecciones de crecimiento en el presupuesto y por lo tanto, que son 2,5 los 2 primeros años y 3% los últimos 3. Nosotros parece que está bien, que es una razonable. Entonces, con un crecimiento de 2,5 en los 2 primeros años, lo que está en cuestión no es el crecimiento por encima del PBI. Lo que está en cuestión es que las cifras de crecimiento ni siquiera se corresponden y son coherentes con ese crecimiento del PBI. Entonces, la discusión en este caso, y además porque casi todas las variables que estamos analizando tienen que ver con el PBI, no es ¿en qué sentido está desalineado? Está desalineado respecto a ese crecimiento del PBI. Obviamente, si uno pensara en un crecimiento del 5% anual, como fue en el periodo anterior, busca las cifras, pero la virtud del 6%, en mi opinión, como fue el 4,5 cuando hicimos aquel plebiscito, que yo en ese momento era secretario general de ADURI, impulsamos ese plebiscito del 4,5 en el 94, fue justamente decir, bueno, claro, si la economía va mal, hay que aguantar el gasto. Si la economía va bien, pero no tan bien, aumenta menos. Y si va muy bien, aumenta más. Pero somos socios, ¿no?, del crecimiento económico. Eso respecto a... O sea que lo que es inconsistente es el propio crecimiento propuesto con el ritmo de crecimiento del gasto. Eso es lo que digo. O sea, ¿no? Uh-huh. Respecto a si las pautas de crecimiento son o no son las adecuadas, yo creo que sí. Hoy debe estar al salir, porque esta tarde lo terminamos y el secretariado lo aprobó de la central, una especie de resolución, no sé cómo llamar, una declaración sobre los últimos números de la coyuntura económica del PBI. Y nosotros decimos que efectivamente hay desaceleración, eso es obvio, ¿no? O sea, no es lo mismo crecer al 5 que al 2,5 o al 2,1, como se creció en este trimestre, pero hay que bajar la expectativa de alarma, ¿no? Porque justamente las expectativas alarmistas son la profecía autocumplida, ¿no? Yo voy diciendo que va a caer, entonces las personas dicen, capaz que de verdad tienen razón, y por lo tanto guardo plata, no gasto, entonces como no gasto, el mercado interno, en un momento que las exportaciones están cayendo, también se deteriora, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que evitar ese lenguaje alarmista. Creo que el gobierno al principio lo hizo, después se dio cuenta que eso estaba generando una expectativa negativa y lo cambió, ¿ah? Pero tuvo su efecto, está claro. Fíjate que el consumo cayó en este trimestre, por primera vez desde el 2003. Uh-huh. Y sin embargo, los salarios reales no cayeron y el empleo no cayó. Claro.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente gastó menos, o sea que hubo una decisión de gastar menos, seguramente porque algunos bienes durables aumentaron de precio por el tipo de cambio, y también porque dijo, ¿para qué voy a gastar ahora si no sé lo que viene, digamos, ¿no? Entonces, estas coyunturas son muy importantes porque cuando uno tiene un planteo como tiene el Frente Amplio, claramente, de crecimiento con distribución de la riqueza, en un periodo de crecimiento holgado es más fácil hacerlo, ¿no? En un periodo de crecimiento más restringido hay que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, una de las decisiones es parar la inflación. Y parar la inflación no hay otra alternativa, a nuestro juicio, que controlar los precios. O sea, evitar que las grandes cadenas de comercialización remarquen los precios, ¿no? Hay que tomar decisiones en materia, porque también han salido quienes han dicho, bueno, en esta coyuntura hay que aguantar el gasto público, bajar el déficit y bajar los salarios, ¿no? Sí. O sea, esta es una coyuntura ideal para el debate conceptual de cuál es el camino. Y este documento del Cuesta, el liderado ahora por el Cuesta, pero del PCNT, dice eso. Bueno, hoy tenemos dos caminos, el camino del achique o el camino de usar al mercado interno como el factor de sustitución de esta coyuntura exportadora más crítica, como tú decías, tanto regional como incluso internacional, ¿no? Bien. Daniel, este proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo ante el Parlamento no ha estado exento de polémicas y de conflictos a la interna del Frente Amplio. Hay varios sectores como la 711, como el MPP, que han hecho críticas a lo que es este proyecto y a lo que propone. ¿Cómo visualizás tú un poco ese conflicto interno que el Frente Amplio vive de cara a la presentación de este presupuesto? Y si consideras que el Frente Amplio como partido político se debe a la interna un debate ideológico, al menos en materia o en términos de la política económica. Bueno, si tú miras este periodo de marzo que empezó, yo le agregaría a esas posturas más críticas la de los diputados Gonzalo Sibila y Roberto Chazaro, de diputados por Montevideo del Partido Socialista, que han sido muy críticos, en el caso de Chazaro en el tema del TISA y en el caso de Gonzalo fundamentalmente en el tema del presupuesto y del Fondes. Pero esto empezó en marzo, cuando se envió un proyecto del Fondes que desvirtuaba la idea autogestionaria que tenía el Fondes en el gobierno anterior y lo transformaba en un fondo de microcrédito para microempresas, digamos, ¿no? Bueno, luego se llegó a un acuerdo, por suerte, digamos, en que se retomó, digamos, el espíritu original, pero hay que recordar el proyecto original. También tenemos en cuenta el sistema de competitividad, del cual la universidad fue un partícipe activo, cuando se quiso hacer un sistema donde la investigación científica estaba supeditada al concepto de competitividad. Eso también se cambió. Luego vinieron las pautas salariales para el sector privado, que fueron pautas bastante restrictivas. Bueno, ahora el presupuesto, un presupuesto que no tiene presupuesto, valga la redundancia, para la ley de medios, lo que significa que aunque esté aprobado no se va a implementar, porque sin plata no se implementa, no tiene plata para el Código de Procedimiento Judicial. Yo no digo que no se vayan a implementar este periodo, digo que si se implementan del tercer año en adelante, porque para estos 2 primeros años no hay dinero. Entonces sí, yo creo que este es un momento de discusión. Claro, como el presupuesto viene el primer año y define mucho todo, es difícil procesar, porque uno dice, no, pero esa discusión no hay que darla ahora, pero es que si no se da ahora, después no, las rendiciones de cuentas, bueno, ahora hay una chance en la rendición del 2017, pero generalmente el pescado, el bacalao se corta ahora en el presupuesto, ¿no? Daniel, dentro de esta discusión general que se ha abierto con el presupuesto, se ha también abierto un debate particular acerca del rol de las empresas públicas. Básicamente acerca de la utilidad que tienen que tener las empresas públicas, si por un lado ellas deben priorizar la rentabilidad y cerrar los números, o por otro lado las empresas públicas tienen que ser pensadas más a largo plazo como un elemento que contribuya a un desarrollo del país. En ese sentido, ¿cómo ves el debate vos y qué posturas tomás? Sí, ese es otro de los puntos, yo no lo comenté, importante el presupuesto. El presupuesto aspira a que las empresas públicas mejoren su aporte a rentas generales en unos $500 millones, o sea, en un punto del producto, y bueno, lo tiene repartido por empresas. En el presupuesto está, las 3 grandes que aportan el grueso de esos 500 millones son Antel, ANCAP y UTE, ahí va, y un poco menos OCE y el puerto.
Eso se hace básicamente reduciendo las inversiones. Esto no quiere decir que, o sea, si comparamos las inversiones que van a hacer en este periodo de 3.200 millones de dólares en relación a los periodos pre-frente amplista, estamos en el doble prácticamente. Pero hay que recordar que en el periodo anterior, en el periodo Mujica, se invirtieron 4.700 millones de dólares en pesos. Hay 1.500 menos. El gobierno propone que esos 1.500 se hagan igual, porque el gobierno propone 5.000 millones de dólares de la inversión en empresas públicas, pero esos otros 1.200 los propone a través de las PPP, digamos, ¿no? De las asociaciones público-privadas, cosa que, independiente del juicio-valor que uno tenga sobre la PPP, que no es una cosa segura, porque hay que conseguir el privado que esté dispuesto a hacer la inversión, digamos, ¿no? Entonces, hoy hay una baja de 1.500 millones de dólares, entonces, que afecta fundamentalmente, no tanto a OCE, menos a UTE, básicamente ante el y ANCAP, digamos, ¿no? Son las dos que la caída es mayor. Yo no creo que haya una concepción de ajuste profundo en las empresas públicas. Sí creo que en ese marco de incertidumbre se la achica en proporción a todos, porque hay políticas porque yo quiero decir que en el caso de vivienda, en este presupuesto, el presupuesto es de unos 1.000 millones de dólares en el quinquenio, 200 por año. Eso es una cifra importante y que va a jugar un rol importante en la generación de empleo y en las políticas anticíclicas. O sea, que de alguna manera viviendas y cuidados se salvan un poco de este esquema de achique, digamos, ¿no? Daniel, para ir cerrando, en los últimos días algunos compañeros tuyos que hoy integran el gabinete de Tabaré Vázquez criticaron duramente tus dichos y también por la posición que hoy ocupas en el Instituto Cuesta Duarte. ¿Qué opinión o qué sentir te han merecido estos comentarios? Me parece que esas discusiones son absolutamente, cuando no hay argumentos conceptuales, la discusión va a lo personal. Yo lo único que hice fue responder la parte que se decía que porque yo hacía estas propuestas ahora, y conté los 4 momentos en el gobierno Mujica que hice propuestas de incremento tributario, 2 con éxito y 2 sin éxito, digamos. Conté los 2 documentos que aprobó el Comité Central del Partido Socialista en abril del 2013 y en septiembre del 2014, diciendo que aunque la posición del gobierno sea no incrementar impuestos, los socialistas seguimos reivindicando que ese es el camino que hay que adoptar. Van 6 veces, más una más que no me acuerdo, por lo menos 7 momentos en los cuales lo hice, o sea, y sobre la regulación de precios también. Lo que pasa es que hay veces que uno lo decía en un Consejo de Ministros y eso no era público. Claro. El Consejo de Ministros del periodo anterior, y yo creo que eso fue una gran virtud de Mujica, fue altamente discutidor sobre muchos temas. Claro, siempre la última palabra en economía la tenía el Ministerio de Economía, en salud la teníamos de salud, pero había mucha discusión y eso nos permitía hacer una cantidad de planteos. O sea que me parece que en este caso fueron García y Marita, además yo Marita la conozco, soy una amiga personal, hice la reforma de salud con ella como ministra y valoro cómo se la jugó en aquel momento por una reforma de salud que financieramente, particularmente por parte del Ministerio de Economía, había dudas. O sea que yo creo que son las cosas que uno hace, las chicanas del momento. O sea, no le doy más importancia que eso.